El ser humano, en la actualidad, está conectado a todos los medios existentes. Pero la desinformación es nuestro pan de cada día. Pero existen momentos en los cuales esa conexión es cortada, donde la verdad se hace clara. A estos momentos se los denomina error de conexión. Bienvenidos a La Verdad Sin Filtro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el Loco Alf y me encuentro junto a Maniac. Y este espacio es Error de Conexión. un espacio donde podemos hablar de todo lo bueno y también lo malo que pasó esta semana. Y bueno, en lo bueno que pasó aquí en La Paz, Bolivia, es que el gobierno municipal ya dio la autorización a los vecinos de la Franja Azul, es decir, la franja de seguridad del deslizamiento del cual hablamos en anteriores ocasiones, que ya puedan volver a sus hogares para poder reconstruir sus viviendas. Y es una gran medida que está aportando mucho a estas personas que prácticamente lo han perdido todo. Pero bueno, igual mandamos nuestras más sinceras condolencias a aquellas personas de la Franja Roja que particularmente ya han perdido un hogar, pero ya están recibiendo apoyo del gobierno, incluso estatal. Así que yo creo que es un ápice de esperanza que podemos notar en todo este caos que se ha vivido durante las últimas semanas. Y bueno, las medidas ya sabemos que es por campañas electorales que se vienen, pero aún así se las agradece. Se las agradece y se las recibe de la mejor forma. Y bueno, vamos con lo malo de esta semana en La Paz, Bolivia. Y obviamente lo que pasó ayer en el Congreso del MAS, en el Chapare. La presentación del binomio presidencial del presidente Evo Morales Ayma y el vicepresidente Álvaro García Linera. Una multitud de personas, increíblemente enorme. A diferencia de los datos que se habían mostrado, que el interés del pueblo por elegir al presidente había bajado incluso a un 52% del 69% que ya tenía el año pasado. Entonces yo digo, o sea, tantas personas trabajan para el presidente. Perdón que lo diga, pero siempre son reconocidas a estas especies de partidarios del MAS como los trabajadores civiles que trabajan en los puestos de gobierno. También hay un dato muy interesante que dentro de lo que ha sucedido en el Chapare se ha notado en las redes sociales de que muchos militantes del MAS decían: somos millones. Ese era uno de los discursos más clásicos que han querido demostrar a través de redes sociales, cosa que no les salió muy bien, tomando en cuenta que muchas personas se dieron la molestia de filmar y tomar fotografías de los controles que se estaban realizando. Entonces vemos que muchas personas obligadas estaban participando de esto porque querían evitar sanciones. Bueno, ya lo sabes, amigo, votar nulo no siempre es la solución. Busca mejor entre tus candidatos aquellos que reflejen lo que tú pienses. No piensa en los demás, tampoco piensa en la sustancia que se produce o la presión que están lanzando los medios. Tienes que pensar en lo que tú quieres para ese país, y uno de esos tipos debe tenerlo, porque al votar nulo ya sabes que estás apoyando al peor de los males. Así que te motivamos a que en las próximas elecciones tomes una sabia decisión. Y yo creo que ya hemos hablado un poquito de estas pequeñas noticias Localmente. Y es momento de entrar a materia. Estos son los titulares de los temas que estaremos desarrollando el día de hoy. Y bueno, empezando con la lista de titulares, tenemos que hablar acerca de este señor, parte del School of Economics de Londres, un señor conocido como David Mansfield, quien al ver unos documentos visuales respecto a un ataque que pasó esta semana en la Gaza de Afganistán, en esta parte franca, donde se utilizó material bélico y a las fuerzas aéreas para realizar operativos antidrogas, personalmente para destruir completas instalaciones y también sembradíos de amapolas
que posteriormente se pensaban utilizar como parte de la producción de heroína y opio. Pero en las investigaciones del señor Mansfield se descubrió que el gobierno estadounidense estaba lanzando sus ataques a chozas improvisadas. Y el tema se hizo mucho más profundo cuando el señor hizo unas investigaciones en esta parte de Afganistán y preguntó a un productor: señor, ¿por qué están plantando estas amapolas? Y él respondió que era un trabajo ya formal, tenían incluso prestaciones. Y aquí viene la consecuencia, aquí viene lo más extraño de toda esta situación: que estos sembradíos de amapolas, que es prohibido en Afganistán para cultivación de drogas o también opio, en fin, para diferentes productos, está cuidado por la policía local. Y yo creo que esta es una reflexión muy interesante sobre estos movimientos políticos, entre comillas, de diferentes países donde se encuentran sumidos completamente en la corrupción. La mayoría de los gobiernos se ven vinculados con los narcóticos, con la droga en general. Es muy interesante porque en el caso de Afganistán, la misma policía cuidaba los sembradillos. Entonces vemos cómo la corrupción está carcomiendo muchas de las sociedades alrededor del mundo, y esto es bastante preocupante. Exactamente, es doloroso pensar que más de un gobierno, y bueno, fuera de Latinoamérica también está involucrado en estos temas, y más que todo una zona como Afganistán, que ya ha sufrido demasiado. Actualmente es una zona de guerra, pero incluso dentro de ella hay una corrupción total. Y bueno, vamos a pasar a otra noticia ya en este lado del charco, que sería en América Latina, y vamos a hablar de la colonia Dignidad, que es una cicatriz profunda en la sociedad chilena, sobre todo tomando en cuenta que la colonia Dignidad ha pasado por una historia bastante cruel, donde los casos de pedofilia han sido los más conocidos en América Latina. Esto se debe principalmente a una migración alemana que ha llegado a lo que sería esta parte específica de Chile, que se encuentra al sur de Chile, donde se ha generado una colonia y se ha gestado una colonia donde refugiados políticos, entre comillas, gracias a Augusto Pinochet, se situaron y generaron una colonia donde las personas ya locales de Chile y otros extranjeros llegaron a tener una comunidad bastante cruel. Exactamente, recordemos que en 1997 el general nazi alemán Paul Schafter fundó esta colonia como parte de una población de refugiados políticos que estaban, siendo buscados por el gobierno alemán. El detalle es el siguiente: con una prácticamente población alemana chilena, este lugar fue testigo de vejámenes y de crímenes sin nombre. Se acusa de muchas cosas a este tipo, más que todo abusar de un número increíble de niños, de tal manera que hasta el día de hoy las cicatrices siguen abiertas. Pero, como se dice, donde hay oscuridad también puede haber un rayo de luz. Y esto fue que esta semana el gobierno alemán dijo que va a dar compensaciones monetarias moralmente descritas para sanar estas cicatrices a las familias dolientes. Esto va a ser alrededor de 3.8 euros. 3.8 millones de euros. Entonces, lo que sería el gobierno alemán ha volcado un poco su corazón, sus sentimientos, su mirada hacia esta población en Chile que ha sufrido tanto. Y yo creo que es necesario, es una buena obra que están realizando, y era necesaria una compensación, ya que Chile por su propia cuenta no podía compensar a estas personas por todas las atrocidades que han llegado a vivir sus familias. Bueno, una noticia muy triste, y esto nos lleva a pensar también cuál es el dolor y el sufrimiento que sigue cargando la población chilena respecto a la dictadura. Hasta el día de hoy lo siguen jalando, y hubo estudios incluso de esto, de que Argentina y Chile son los países que hasta el día de hoy no han podido superar la dictadura en su totalidad. Y estamos viendo de que es realidad y es demasiado doloroso. Y vamos a compartir un poco de esta visión. Esperamos que si eres de Chile nos compartas también tu situación, de cómo tú ves lo que fue el proceso de dictadura en tu país. Y seguimos con los titulares el día de hoy, y tenemos que hablar de tecnología, pero esta vez de tecnología que realmente ayuda al pueblo latinoamericano.
El señor Santiago Saavedra es un matemático especializado de Colombia, el cual realizó un mapeo con ayuda del gobierno y parte de la militancia, de los militares allá en Colombia. Ellos le pidieron que realizara un algoritmo, el cual permita, por medio de ubicaciones satelitales, encontrar minas ilegales. ¿Y cuál fue la resolución? 80% de las minas en Colombia son ilegales y todos sus fondos son llevados a narcotráfico. Sorprendente. Pero bueno, el señor Santiago Saavedra no quería detenerse ahí mapeando solamente con un satélite local, sino avanzó mucho más. Y bueno, el día de hoy tenemos una aplicación ya disponible para los gobiernos de Colombia y parte también de los Estados Unidos para descubrir minas ilegales, pero por medio de satélites de la NASA y también ahora avalado por Google. Es muy importante el avance científico que se está desarrollando. El matemático Santiago Saavedra, como ya lo hemos mencionado, llegó a encontrar dentro de Colombia específicamente que hay un 80% de minas ilegales. Sabemos que la gran parte de Latinoamérica tiene un gran abasto en lo que sería riqueza mineral, y Colombia siempre se ha caracterizado por una explotación continua, pero no sabíamos a qué nivel. Y tomando en cuenta que todo esto se está yendo directamente a grupos de narcotráfico, es alarmante. Vemos que su economía es bastante sólida. Al mismo tiempo, esto nos genera un análisis sobre qué tan fuerte es el poder económico y adquisitivo que llegan a tener estos grupos delictivos. No, pero esto me lleva a pensar que tiene que haber un estudio de generación de ingresos, pero así en cada país. Porque recordemos la semana pasada, ¿de dónde vienen todos los ingresos de la soberanía alimentaria en España? Vienen de esta parte de Latinoamérica y nadie le dice nada. Y ahora vemos que también en lo que viene a minería en Colombia también vienen y van al narcotráfico. Entonces yo creo que cada país tiene que ponerse la mano al pecho y decir, ¿de dónde están viniendo mis ingresos? Es una buena reflexión que estaremos dando más adelante. Y bueno, como tema central y principal, hablaremos sobre un fenómeno muy grande que está sucediendo en el mundo entero. La cultura es una industria. Obviamente nosotros conocemos que a partir de la cultura hay mucha diversidad de entretenimiento que se genera, pero al mismo tiempo es como si vendieras una parte de tu identidad. Y esto se está convirtiendo en un nuevo tipo de capitalismo. Exactamente. Bueno, el término de industria cultural no se se utiliza últimamente de forma muy despectiva, pero el detalle es el siguiente, que he visto en muchas ocasiones que estas presentaciones, estos estilos se están volviendo en franquicias. De tal manera que hasta podría decirse que han perdido su sentido y su alma como artistas. Pero hasta qué punto llega y hasta qué punto podemos tolerarlo, vamos a averiguarlo el día de hoy. Así que no te despegues, esto es Error de Conexión y así empieza este programa. Gracias por acompañarnos y seguir en nuestra sintonía, o mejor dicho, en nuestra línea. Y queremos invitarte para que también participes en la caja de comentarios y nos puedas escuchar a través de diferentes aplicaciones, ¿verdad, Maniac? Claro que sí, estamos presentes en Spotify, Radio Public, Google Podcast y YouTube. En estas 4 plataformas nos puedes escuchar gratuitamente y puedes dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram y Twitter. Así que estamos presentes en todo lado. Queremos saber tu opinión, queremos saber qué es lo que te ha parecido cada uno de las críticas que hemos dado, nuestra opinión también, y tu opinión es más importante para nosotros. Si tienes alguna sugerencia de algún tema que te gustaría que tratemos, estaremos muy atentos. Bueno, esta semana se registró un ataque aéreo total aparte de este país, que es Afganistán, para la destrucción de plantíos y también de fábricas ilegales de opio y de heroína. Bueno, esto por medio de la destrucción de campos de amapolas en este país. Y bueno, empezamos recordando que en Afganistán
la cultivación y también la producción de opio como de heroína está completamente prohibido y de paso por pena de muerte, ya que sus tradiciones van arraigadas a este tema. El detalle fue el siguiente: el gobierno americano atacó totalmente y presentó sus imágenes como la victoria del año. Obviamente su poderío militar estaba ahí, pero en Londres pasaba una cosa muy diferente, específicamente en el School of Economics de Londres, donde el señor David Manshaw vio las imágenes, vio el armamento militar y vio prácticamente las resoluciones de este ataque. ¿Y qué fue lo que comprobó? Que el gobierno americano no atacó ni un solo plantío, ni una sola fábrica, atacó chozas improvisadas de barro. ¿Y sabes cuánto gastó este ataque? ¿Cuánto fue su precio, Maniac? Fueron 1.500 millones de dólares. Un ataque bastante costoso y por lo visto los satélites fallaron, directamente apuntaron a objetivos sin ninguna importancia. Literalmente atacaron al vacío. Y estas acciones hasta cierto punto se pueden tomar como conspiranoicas, ya que tomando en cuenta que la tecnología que utiliza Estados Unidos para realizar sus bombardeos técnicamente es una de las más altas, donde hay incluso hasta visión infrarroja para detectar específicamente dónde se encuentra el objetivo. Yo te digo, si el gobierno americano publicara en Twitter y en sus redes sociales cuántos ataques realiza, ¿por qué no lo hizo a los periodistas que estuvieron en la franja de Irán en los tiempos de Wikileaks? ¿Recuerdas? En Siria. En la franja de Gaza. En la franja de Gaza. ¿Por qué no publicó eso? No, pues, porque era un ataque en serio. Esto lo hizo simplemente para demostrar su poderío militar y su juguete nuevo. Prácticamente lo que hace día a día para que le sigan dando dinero. Yo prácticamente pienso eso. Pero bueno, el señor David Manshaw demostró otra cosa. Él personalmente viajó al mismo lugar donde se realizó este ataque y encontró un campo de amapolas. Obviamente guardó las fuentes, pero el detalle fue el siguiente. Él preguntó a los agricultores por qué lo hacen y ellos dijeron: bueno, es un trabajo muy serio, nos dan prestaciones, incluso servicios médicos. Ya, ok, pero aquí está el punto. Recordemos que en Afganistán está prohibido estos campos y la producción de heroína y opio. Ok, pero ahí había una fábrica de heroína y opio y de paso estaba cuidado por la policía local. La corrupción en Afganistán es más grande de lo que se pensaba. Estamos viendo que de alguna forma son uno de los mayores productores de opio y heroína, gracias a el cultivo de estas amapolas que permiten generar estos narcóticos. Entonces vemos que también la policía está muy inmiscuida, y yo creo que el gobierno en general también, porque las prestaciones se realizan directamente gracias al gobierno. Entonces está sucediendo un fenómeno que vincula a los líderes políticos con la droga para mantenerse en el poder. Y no es un fenómeno, como ya lo habíamos dicho antes, que solamente sucede en América Latina. Está sucediendo alrededor del mundo. Este fenómeno no es positivo, no es para beneficio de la sociedad, simplemente es para el enriquecimiento de personas y grupos específicos. Claro, y tampoco es la solución para darle trabajo a los campesinos que realizan estos cultivos, porque si bien están cuidados por la policía local, ¿quién dice que Otto Carter no tenga mayores armas y los mate a todos? O incluso peor, que venga el gobierno americano y ahora sí ataque en serio, ya están todos fuera. Entonces tampoco es seguro para los trabajadores. Y yo creo que también es una de las más grandes excusas que tiene Estados Unidos también para generar un próximo ataque. Porque al principio se creían que tenían armas químicas. En un tiempo esa era la principal excusa de Estados Unidos para realizar ataques dentro de lo que es Afganistán e Irán. Pero actualmente las acciones que están tomando de forma bélica no se tiene un patrón específico de qué es lo que está sucediendo, porque no hay corresponsables que nos brinden una información completa por el mismo temor que ellos sienten. Y tomando en cuenta el nivel de corrupción que hay, yo creo que tu vida como periodista, como un investigador, puede estar peligrando solamente con asomarte y hacer las preguntas incorrectas a personas de la ley, entre comillas.
Exactamente. Y bueno, hay que pensarlo mejor. ¿A quién realmente está afectando esta producción ilegal? En fin y al cabo, si el mismo gobierno se entera, bueno, ya sabe de esa situación, pero si decide usarlos como chivos expiatorios, obviamente que van a rodar cabezas. Y van a rodar cabezas, pero bien. Y vemos que también una buena parte de la población afganistán está tomando esto como parte de un negocio, entre comillas, seguro, viable y bastante productivo, en lo que sería para sustentar su economía. Pero seamos conscientes, esto no ayuda a nadie. Exactamente. Bueno, veamos cómo va la situación. Y yo personalmente pienso del gobierno americano que no, por favor, no deje de publicar estos ataques, de asustar al mundo diciendo que pueden destruir el planeta si ellos quisieran. No asustan a nadie, más bien están sembrando un cierto cuestionamiento en qué acciones realizan ellos e incluso su estado cuerdo. Pero también imagínate las plantaciones que se están realizando dentro de Afganistán y que va contra muchas de las tradiciones musulmanas como tal, de sus religiones. Incluso vemos un ejemplo parecido en lo que sería en Latinoamérica con lo que es la producción de coca. Es lo mismo, es materia prima para un narcótico que se vende a nivel mundial en sobreprecio incluso, y que no tiene un efecto positivo en la sociedad y en las personas que lo consumen. Claro, pero por lo menos aquí la coca es muy valuada. O sea, el pueblo y muchas culturas indígenas piensan que la coca es un sustento, es parte de su tradición y es una parte muy importante de su cultura. Ya, pero allá la amapola como tal y también la producción de heroína y opio es penado por muerte, supuestamente. Entonces, esa carga igual social también genera un trauma en ellos. Yo creo que hasta cierto punto su misma religión está en juego, tomando en cuenta que la mayoría de las personas dentro de Afganistán profesan el Islam, y que el generar plantaciones de amapola ayude a su economía un poquito, los está deslindando de su fe original y de alguna forma de la fe en su propio gobierno. Entonces, esto, si bien actualmente ven unas consecuencias positivas económicas, a largo plazo va a afectar tanto a las generaciones actuales como a generaciones futuras dentro de sus propias creencias, y esto va a tener un efecto negativo. Bueno, yo difiero en eso porque el Islam hasta ahorita sigue siendo la religión dominante en todo el planeta y no muestra signos de bajar. Y bueno, quiero hablar un poco respecto... Volvamos al tema de Estados Unidos, por favor. Me gusta apoyar al gran hermano. No puedo creer lo que hicieron, publicarlo en Twitter. ¿Quién hace esas cosas? Ni siquiera el gobierno boliviano publica sus matanzas, ni tampoco los golpes que realizan en las marchas. Pero yo creo que lo toman como una hazaña patriótica que están generando y que se está gestando. Es parte de la propaganda que utiliza el actual gobierno de Donald Trump para mantener seguros e informados a sus ciudadanos, tomando en cuenta que parte de sus promesas eran acabar con parte de lo que sería los países musulmanes, que técnicamente para el trauma estadounidense representan un peligro de posibles actos terroristas. Recordemos que esta es la guerra más grande, la más amplia en la historia de los Estados Unidos, incluso superando a la gran cruzada que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos que de alguna forma se está respaldando, es un complot bastante complejo, pero que está sucediendo. No podemos cerrar la vista ante los hechos que en diferentes partes del mundo la corrupción está creciendo de forma alarmante y tenemos que reaccionar ante esto. Y no te creas que si vives en Latinoamérica eres único y diferente solamente por estar sintiendo los efectos de la corrupción. También en otras partes del mundo está sucediendo, y también tenemos que tomar ejemplo de otros países que están yendo contra esta misma corrupción. Bueno, mandamos un saludo a toda la comunidad de Afganistán. Y bueno, si tú eres parte de ahí y hablas español, perdón por no hablar en idiomas diferentes o en inglés o ser más universales, pero si entiendes lo que decimos, queremos que dejes tu comentario aquí en la caja de comentarios respecto a esa situación que pasa en tu país. Y bueno, vamos a movernos a Chile, porque hasta el día de hoy ha habido una herida que no ha podido cicatrizarse, y yo creo que por ahora no lo hará.
Hablamos de la dictadura y los tiempos en los cuales se inauguró la Colonia Dignidad. Fundada por Paul Schaffner en 1961, este lugar era una especie de lugar para refugiados, una casa para refugiados alemanes que escapaban de la gran cacería de nazis que se produjo después de la caída del régimen, ¿ya? Entonces, este lugar aceptaba tanto a ciudadanos alemanes como chilenos, pero aquí viene lo terrible de esa historia. A los ciudadanos chilenos se los tenía como esclavos dentro de esta comunidad, y no digo sirvientes, tampoco digo como una especie de asalariados, sino esclavos en toda su totalidad, porque no se les permitía salir de ese lugar que estaba amurallado con grandes tendidos de alambre puntado, y estaba vigilado por una torre con luces y guardias con perros de matanza. Y lo más importante de todo esto, estaba respaldado por la dictadura o el gobierno del momento, que estaba Augusto Pinochet, que es uno de los dictadores en Latinoamérica de más renombre, que se lo ha ganado a pulso. Y tomando en cuenta estos hechos, que sé que para muchos de los latinos es desconocido, es necesario aclararlo. Hemos visto que la huella que ha dejado la dictadura en muchos países latinos es bastante fuerte. Bueno, seguimos con su historia porque esto se pone mucho más oscuro y más deprimente. El detalle fue que cuando ingresabas a la Colonia Dignidad te separaban niños y adultos. A las mujeres se les proporcionaba un futuro oscuro. Eran prácticamente ya prostitutas dentro del lugar. Los hombres, su destino era incierto si sobrevivían al trabajo que se les daba cada día. Pero a los niños les iba la peor parte. ¿Por qué? Porque el señor Paul Schaeffer, al cual se le pudo arrestar en el año de 1996, se lo acusó de violar a una infinidad de niños, y estos niños que vivían en la Colonia Dignidad. Se lo ha catalogado como un pedófilo en serie, y es uno de los mayores atentados contra la niñez que se ha realizado durante el último siglo. Exactamente. En el año 2005 se realizó una especie de juicio donde se le condenó, y en el año 2010 él falleció. Bueno, con esto no se cierran las heridas, chicos. Con esto se abre un proceso muy duro. ¿Por qué? Recordemos que en estos tiempos, en la Colonia de Dignidad, cuando estaba el gobierno del señor Pinochet, este lugar y las catacumbas, los túneles que estaban debajo de la colonia, eran usados como cámaras de torturas para todos aquellos que estaban en contra del régimen del señor Pinochet. Tenía una doble funcionalidad este lugar. La Colonia Dignidad servía como asilo político para refugiados nazi, y al mismo tiempo estas mismas personas realizaban torturas a los que estaban en contra del régimen de Pinochet. 300 personas, 300 opositores fueron asesinados en los túneles subterráneos, y también estuvo el cronista estadounidense Boris Whitford, que murió en 1984. Bueno, esto realmente nos explica por qué Argentina y Chile hasta el día de hoy no han podido superar el proceso de dictadura. Su arte, su cultura y también prácticamente cada aspecto de ellos va un poquito ligado a esto. Es un trauma que hasta el día de hoy no han podido superar. Recordemos la policía militar de Chile, lo que hacía en los tiempos de Pinochet. Existía una policía secreta directamente vinculada al gobierno de ese entonces, que realizaban cacerías, de alguna forma se las podría denominar, a todos los opositores, a los cuales se los torturaba hasta matarlos. Vemos que este tipo de reacciones y acciones que se toman por este tipo de líderes es muy común. Lo hemos vivido incluso en Bolivia. Claro, en los tiempos desde el señor... Bueno, es una herida muy grande que de alguna forma está vinculada en América Latina en general. La dictadura no se ha hecho esperar en ninguno de estos países. Claramente vemos también un reflejo en parte de Argentina. ¿Por qué? Porque la migración europea después de la Segunda Guerra Mundial ha sido bastante fuerte. Y tomando en cuenta que la actitud y el comportamiento agresivo que tenían los alemanes nazis, que querían instaurar la mentalidad y su ideología en diferentes países, querían repartirla alrededor del mundo a forma de refugiarse muchas veces.
Entonces, este tipo de situaciones ha afectado y ha metido dentro de la cultura y la sociedad de estos países. Bueno, recordamos aquí en Bolivia que comenzó la dictadura desde el señor Barrientos hasta el señor Mesa. Fueron años de mucho dolor. Recuerdo que hay historias demasiado oscuras donde en el estadio Hernando Siles, que bueno, se vive los partidos de fútbol hoy en día, eran las cámaras de tortura de estos señores. Cada día se mataba una persona adentro y siempre se colgaba su cadáver en las calles. Incluso hay historias que hablaban que los autos policías encadenaban y amarraban cuerpos de estos opositores en los autos y los hacían pasear por toda la calle. Bueno, de alguna forma estos actos extremistas que de alguna forma están faltos de todo tipo de humanidad y que muchas veces hemos visto cuando el pueblo se llega a dar cuenta de esto, pide las mismas o peores sanciones para estos líderes. Claro, y bueno, recordemos el caso del señor Mesa, que bueno, actualmente ya se encuentra fuera del país. Y bueno, este señor Paul Schaffer falleció en 2010, pero hasta el día de hoy no hubo una respuesta oportuna a los familiares dolientes de las víctimas de esa dictadura del señor Pinochet y del señor Paul Schaffer. Hasta el día de hoy. Esta semana, el gobierno alemán acaba de lanzar una especie de subsidio y también compensación moral, no obligación como tal, pero una compensación moral de 3.8 millones para las familias dolientes que son parte de esta comunidad que actualmente se conoce como Villa Biarritz. Entonces, de alguna forma, durante los últimos años han llegado el gobierno alemán a reflexionar sobre toda la situación que ha llegado a suceder en Chile y ha decidido generar esta compensación para las familias que han sido afectadas, que muchas personas han llegado a sobrevivir a todo esto y actualmente enfrentan una serie de traumas constantes. Y esto se ve reflejado que actualmente en la antiguamente llamada Colonia Dignidad siguen viviendo personas y que no sienten que encuentran otro espacio donde puedan habitar. Exactamente 100 personas siguen viviendo en Villa Baviera, que así es como se conoce actualmente, y este lugar es conocido ya como un espacio cultural y turístico que abre las puertas a diferentes personas. Pero se les ha preguntado a estas 100 personas que han sobrevivido a todos estos vejámenes y nos dijeron que no conocen otro hogar, no pueden moverse de ahí. Y bueno, imagínense, el lugar donde fuiste torturado, donde viste las peores caras de la humanidad, no te puedes mover de ahí porque no conoces otro hogar. Imagínense el trauma. Y yo creo que es muy prudente la compensación que desea realizar el gobierno. Sabemos que esto no va a compensar todo lo sucedido, todos los hechos y vejámenes que han sufrido, pero tratan de buscar una reflexión que ellos asumen la responsabilidad por las personas que han sido expulsadas de ese mismo país, que han sido perseguidas, pero han asumido la responsabilidad, aunque literalmente no es su culpa. Y me parece una interesante respuesta que está gestionando y que yo creo que como hasta cierto punto lo que quería realizar AMLO a lo que era España, quería demandarlos. También el presidente Evo Morales, ¿recuerdas? Claro, son dos líderes socialistas que, bueno, tienen parecidos discursos. Vemos que ellos estaban queriendo hasta cierto punto sobornar a lo que sería actualmente España para que den a los gobiernos tanto de Bolivia como de México una compensación por la colonia. Yo creo que ya hemos llegado a un punto de madurez, un punto de evolución social, cultural, donde sabemos que esta situación no ha sido agradable para ninguna de para la parte americana sobre todo. No ha sido nada agradable, la hemos pasado fatal, ha habido muchas cosas que han sucedido, pero no podemos reclamar de los pecados de los ancestros de los españoles a los actuales, porque ellos son muy conscientes de todo lo que ha sucedido y muchas veces, más de una vez, he escuchado que los que lleguen a visitar nuestro país se disculpan por ello. O sea, no tendrían por qué hacerlo, pero lo hacen. Entonces, es un fenómeno bastante interesante, pero no podemos vivir de este tipo de heridas del pasado constantemente. Y hemos visto que una respuesta de lo que sería, volviendo al tema de la Colonia Dignidad,
el gobierno alemán se siente responsable por todos estos hechos? Yo diría que es la proximidad de los hechos. Imagínate, 2010 falleció el señor Schaffer y con eso supuestamente se cierra el caso de Colonia Dignidad, pero es la proximidad de los hechos. Porque si no, imagínate, vamos a lo extremo. Todo Medio Oriente tiene que pedirle una compensación a Roma, a Italia por lo que pasó en los tiempos romanos. Roma tiene que pedir una compensación a Grecia por lo que pasó en la guerra contra Alejandro Magno. Mesopotamia tiene que pedirle compensación de lo que pasó a Egipto también, ¿no? ¿Verdad? Entonces estamos en un dilema ético muy grande en lo que actuales líderes políticos se sienten en la libertad de reclamar por pecados de los ancestros de alguna forma a actuales líderes, y no tiene justificación alguna, no es racional realizar este tipo de acusaciones, que si bien nosotros con el complejo que se nos puso de indios a todo lo que sería los nativos americanos, que obviamente está mal porque indios son los de la India. Pero volviendo a este punto, entonces nosotros tenemos esa herida de la colonia entre comillas abierta, y en que aún nos consideramos los indios de los españoles, y muchas veces han sido incluso aplaudidas este tipo de discursos que se han realizado por los presidentes tanto de Bolivia como de México, lo cual nos pone en el dilema que la educación no es lo suficientemente buena para poder encontrar un punto del pasado y aferrarnos a él con tanta fuerza. Yo creo que estamos en un momento en lo que cada uno es un país independiente y tiene que preocuparse por su desarrollo, por mejorar la sociedad en la que se vive y no por vivir de heridas del pasado. Bueno, pasamos y bueno, antes de terminar quiero mandar todo mi pésame a estas familias que siguen arraigando ese tema de la dictadura y prácticamente de la colonia Dignidad. No sé cómo expresarlo, pero yo nunca he sido yo nunca he sufrido parte de la colonia, pero también hemos sufrido varios tiempos frente a cuando un gobierno se siente superior al pueblo, y es muy duro de superar. Así que les mando mis mayores deseos, y si eres parte de la colonia Dignidad que sigues viviendo en ese lugar, cuéntanos tu experiencia y qué te parece esta decisión que ha tomado el gobierno alemán. Y bueno, vamos a pasar a unas noticias un poquito más alentadoras. Y vamos a hablar de lo que sería la ciencia. La ciencia nos sorprende, y esta vez para bien, porque bueno, las noticias que han llegado últimamente no han sido muy alentadoras, pero esta da mucho en qué pensar. El matemático Santiago Saavedra, parte de la Escuela de Economía de Colombia en Bogotá, realizó un mapeo estadístico respecto a minas ilegales en su país. ¿Y sabes qué encontró? 80% de las minas son ilegales en Colombia. Y el detalle es el siguiente: todos los fondos van al narcotráfico. ¡Wow! Instancias militares y también el gobierno estatal se sorprendió ante tal aclaración y invitaron al señor Santiago Saavedra a realizar un doctorado en Stanford, California, para realizar una aplicación militar por medio de satélites venidos desde la NASA para realizar mapeos extensos. Y bueno, ¿qué encontraron? La solución: una especie de instancias de imágenes por medio de los satélites de la NASA, en el cual corroboran en una hora lo que se puede hacer en meses, encontrando minas de manera increíblemente rápida. ¿Cómo las encuentran? Bueno, las minas particularmente son pequeñas instancias de tierra, pequeños montes de tierra que no están rodeados alrededor de vegetación. Y bueno, Colombia siempre ha sido un país muy verde en todo su sentido, y estos lugares ya se pueden considerar como minas ilegales. Y en un 100%, un 79% fue el índice de aprobación de esta aplicación. Entonces, esta avanzada aplicación que se ha generado y ha tenido el financiamiento tanto de la NASA como de Google, la plataforma internacional. Recién va a ir por el patrocinio de Google. Entonces, esto ha ayudado a gestar un amplio abanico de rastreo para esta zona, y ha sido bastante impresionante los resultados, más que todo alarmantes, pero al mismo tiempo fructíferos, porque esta tecnología se puede aplicar para muchas otras cosas. En el caso de Bolivia, no sé, yo esperaría su aplicación para descubrir estos famosos que serían aeropuertos ilegales, que sabemos que existen, sabemos que hay avionetas sobrevolando gran parte de lo que sería la parte del oriente boliviano.
que hasta ahora nadie ha tenido el valor de decirlo ante las autoridades, pero yo creo que este tipo de aplicaciones daría en el clavo la ubicación estratégica específica de todos estos lugares. Si tiene múltiples aplicaciones, al menos yo le veo una visibilidad de futuro bastante grande, pero también hay que reconocer que en Colombia la corrupción y el narcotráfico siguen siendo el pan de cada día. Bueno, pero han tenido avances. En 2002, imagínate qué persona podría considerar que el presidente Salvador realizara las paces con las FARC. A ver, algo inaudito hasta ese tiempo, decirse o no. Claro, pero al mismo tiempo realizar las paces con la FARC significa una alianza estratégica que lo puedes involucrar con corrupción. Entonces, o sea, hay dos lados de la moneda. Uno, ya no va a haber tantos muertos. Positivo. Malo, más políticos se van a corromper con la corrupción y con los sobornos que puede generar el narcotráfico. Bueno, yo consigo todavía, fue un gran avance y pienso que con medio de estas noticias nos están dando que Colombia quiere dar el siguiente paso. Quiere salirse de los estándares que se decían antes. Recordemos el tiempo de el horrible jefe. Pablo Escobar ya no está. Van a Medellín y es una de las ciudades más seguras del mundo. Yo creo que este estigma que le hemos metido nosotros, no hemos satanizado. O sea, y la televisión también, personalmente la televisión. Pero, o sea, sabemos que la televisión, las series, las novelas y las películas no han ayudado mucho a la imagen de Colombia. Y es una lástima, la verdad, porque es una tierra increíblemente hermosa. Pero tampoco podemos querer tapar que actualmente sigue existiendo narcotráfico. No es de la misma intensidad con la que existía antes. Eso sí, ha habido avances en donde se trata de mitigar esto, pero actualmente podemos ver que existe un narcotráfico encubierto. Muchas veces es gestado porque hay comunidades enteras que están dedicadas al narcotráfico y son ciudadelas, entre comillas, normales, entre comillas, que supuestamente son todas legales, pero por detrás se está gestando mucho de este movimiento. Entonces hay una contradicción en este sentido, que si bien la imagen internacional que quieren reflejar, quieren mejorarla, es bueno, es positivo. Hay muchas personas que tienen un trabajo honesto y digno en Colombia, pero hay otro porcentaje que está siendo apoyado por el narcotráfico, que busca respaldarse por esto. Me estás hablando del mismo tema que está pasando en Afganistán ahorita. Entonces, si te das cuenta, la relación de la corrupción, todo tiene que ver con el narcotráfico. El narcotráfico fomenta la corrupción gracias a los sobornos y la increíble cantidad de dinero que genera. Bueno, si te estás preguntando por qué hablamos de narcotráfico, si al comienzo hablamos de minas ilegales, bueno, ya lo dije, todos los fondos de estas minas son llevadas a narcotráfico. Pero volviendo al tema de las minas, ¿qué producen las minas ilegales? No es solamente que explotación laboral, tampoco que todos sus fondos se han llevado al narcotráfico, sino impacto ambiental. ¿Por qué? Porque ellos, como están en minas ilegales, poco o nada les importa lo que contaminan, y se realizan procesos con químicos muy fuertes que contaminan los lagos y la naturaleza hídrica de toda una zona. Entonces, lo bueno es que ya han sido encontradas gran parte de estas minas, y yo creo que de aquí a unos años vamos a ver que este impacto ambiental que estamos generando durante los últimos años, que ha sido bastante agresivo, porque como seres humanos lastimosamente no hemos llegado a una reflexión coherente en respecto a cómo actuar frente a esto. Muchos en Latinoamérica ven más el beneficio económico que el impacto a las futuras generaciones, a tu propia descendencia incluso. Entonces es un punto para reflexionar, es un buen hallazgo. Yo creo que es una buena noticia y al mismo tiempo preocupante. Tenemos dos lados de la moneda con esta noticia. Santiago Saavedra, si bien se ha destacado por encontrar este algoritmo que nos ha permitido encontrar estas minas y que puede ser aplicado para muchas otras cosas más, como ya lo había mencionado, al mismo tiempo nos cuestiona la situación económica y política que se está generando en el mundo. Es preocupante. Bueno, yo le mando un fuerte aplauso al señor Santiago Saavedra. Necesitamos más hombres como él, hombres dedicados que quieran ayudar a su comunidad. Bien le hubiera servido a él apoyar al gobierno americano, fue a Stanford o no, pero él volvió a Colombia para apoyar a los suyos. Y es un sueño que todos tenemos, ¿no?
salir al mundo, aprovechar las máximas estancias, pero tampoco salir de casa. Y yo creo que lo ha hecho de la mejor forma y está apoyando a un beneficio y mitigar el daño ambiental, un beneficio social al mismo tiempo, y no deja que sus recursos naturales se vayan a segundos platos que no van a mejorar nada. Para todos aquellos que piensen que los millennials no sirven para nada, ahí está su respuesta. Y bueno, si tú eres un gran conocedor respecto a las aplicaciones, eres un gran matemático, no te rindas. Hay muchas formas en las cuales puedes ayudar a tu comunidad. Y bueno, ahora sí, vamos al platillo fuerte del día. Y primeramente, vamos a decir que esto se basa en algo que pasó el día de ayer. Quiero agradecer a la alcaldía paceña una vez más por darnos la experiencia de la... ¿Cuál es esta? La larga noche de la novena entrega, ¿verdad? ¿O décima? La octava entrega. La octava entrega de la larga noche de museos. ¿Qué es la larga noche de museos? Una noche en la cual todas las instancias culturales y uno que otro lugar también específico como franquicia se abren las puertas en la noche para mostrar a todos los invitados grandes exposiciones y parte también de teatro, música, conciertos y presentaciones especiales, también galería de arte. El detalle es el siguiente: el día de ayer se envió enormes cantidades de personas ingresando a museos y también a galerías y a todas estas instancias culturales. Pero lo importante es esto: nos lleva a pensar hasta qué punto podemos considerarlo un arte, algo personal, porque con todos estos movimientos que hemos visto ayer y también en todo el mundo, se está hablando de un término muy pero muy alejado de sus propias raíces, que es la industria cultural y también las franquicias culturales. Es un tema que muchas veces a la sociedad le llega a doler, pero hay que decirlo tal como es. Es una industria lo que se ha generado con la cultura. Ya habíamos hablado anteriormente de la intergaláctica Banda Popó. Ahora es la intergaláctica intercontinental gloriosa Banda Popó. Entonces hemos visto que de alguna forma la cultura se está llegando a comerciar con ella de forma masiva, agresiva, lo cual tiene hasta cierto punto un lado positivo. Yo creo que para las culturas de origen como tal, revalorizar este tipo de arte, este tipo de movimiento, íconos, colores representativos, texturas, bailes, o sea, es motivador para muchas sociedades. Pero al mismo tiempo llegamos a un punto que la industria cultural llega a sobreexplotar estos que al mismo tiempo tienen una identidad de un país, llegan a ser tomada por personas y lo transmutan a algo que no tiene ningún sentido, ninguna relación ni significado con su origen. Y esto sí es preocupante. Exactamente, estamos viendo una especie de híbridos total entre una corriente capitalista, comercial y también consumidora, con todo referente a arte. Y no solamente el arte originario, por ejemplo, podría decir del arte de las culturas indígenas, sino también arte personal. Porque muchos artistas del día de ayer se realizaron sus cuadros respecto a su estilo. Ya diferentes otras grandes pictografías como tal, pero ahí va el pero. Muchos de ellos estaban planteando su estilo como una especie de estándar, y varios artistas le siguen en la misma línea. Entonces esto poco a poco, el estilo personal de alguien se puede volver en una franquicia que las personas pueden llegar a copiar o representar a su estilo, pero ya no es algo personal. Y yo creo que un gran ejemplo local es lo que sería el pintor Mamani Mamani, que ha llegado a poner un estándar en un estilo que sería de los colores en degradado como tal. Son colores de una paleta cromática bastante básica. Un poco también del cubismo, pues. Claro, también tiene una referencia a lo que es el cubismo, pero lo que se ha vuelto tendencia a nivel local es tratar de interpretar de la misma forma. Él tiene una visión personal que refleja tanto la cultura como tradiciones a través de pinturas que reflejan eso, un poco de su vivencia, un poco de la información que él ha llegado a rescatar, y la interpreta en murales muy interesantes que, si los llegas a analizar o él mismo llega a compartir la información de lo que ha tratado de representar, ves una profundidad muy interesante que se alinea con la historia. Pero
Lastimosamente el pero está ahí, que gracias a él muchas personas han sido influenciadas para participar en la pintura, pero lo malo es que ha sido usada para copiarse. Entonces yo creo que más allá de que de alguna forma puedas llegar a apreciar a un artista, que el mismo artista va a estar muy agradecido, muy feliz por tener una persona que valore su trabajo, al mismo tiempo copiarla en su totalidad genera un rechazo general y muchas personas te llegan a alabar por haber copiado algo. Entonces quita ese peso de la originalidad cultural, y eso es lo que está generando esta transformación de la cultura a algo industrial. ¿Y por qué industrial? Porque se produce en masa, de forma agresiva, de forma... una explotación completa del capitalismo. Literalmente una explotación completa. Sé que dentro del mercado hay una demanda de este tipo de productos y ya es hasta cierto punto coherente querer generar una retribución para que las personas puedan adquirir, pero llega un punto en el donde estás vendiendo tu identidad y factores que no tienen que ser tocados porque llegan a ser tergiversados y ya dejan de representar lo que antes representaban, de lo que en un origen podía representar algo interno, algo intangible dentro de una cultura, la esencia de un pensamiento, de una ideología. Puede llegar a terminar siendo la moda del momento que en 3 meses va a dejar de existir. Y se vuelve algo tan pasajero, y este es el problema que personalmente encuentro a la industria cultural. Me encanta el arte y me gusta ver que cada persona represente sus emociones, sus sentimientos, su mundo interior a través de diferentes técnicas de arte. Y es muy interesante, es muy válido, pero deja de ser tan bonito, tan hermoso el representar todo esto cuando tienes solamente fines comerciales y lucrativos. Vemos que el arte aparte también es parte de todo esto, ya que de alguna forma a través de figuras entre comillas representativas, icónicas y abstractas representas algo. Y hay obras tan absurdas como simplemente ver un casillero desordenado que supuestamente representa a una persona y el caos interior que puede gestionar. Yo creo que estamos dando un valor excesivo a lo que sería abstracto. Entre comillas, lo que se conoce como arte abstracto trata de representar que una persona, desde su visión personal, busca encontrar un concepto dentro de algo que realmente no llega a representar nada en específico, pero lucrar con esto a un punto de poner un excesivo precio a algo que literalmente cualquier persona podría generar, y solamente porque está detrás un nombre de una persona que pertenece a esta industria cultural capitalista, es completamente negativo. Bueno, ya dices tu opinión, ahora me toca a mí lanzar las críticas de lo que vi el día de ayer. Bueno, en lo que se refiere a cine, he visto que han arraigado lo de el estilo de Kubrick, pero mucho, demasiado. Recordemos que Kubrick es un enfermo total por los detalles. Cada vez que lo veas en sus tomas vienen dedos, ojos, narices, ya. He visto 3 cortos de la presentación que estaba lanzando en el Banco Mercantil. Los 3 eran detalle sobre detalle sobre detalle detalle. Ya está bien, hasta cierto punto son cortos dignos, artísticos hasta cierto punto, pero no te dan nada de instancia. Y más bien estuvieras viendo un collage, pero mal hecho. Yo digo así, está bien copiar a Kubrick, yo lo haría si pudiera, pero no de esa forma. No lo explotaría de tal forma. Yo creo que también parte del arte incluye de alguna forma obtener un poco de diferentes fuentes y generar una propia. Entonces involucrar influencias de diferentes tipos y poner una esencia personal dentro de todo esto. Y eso ha sido como ha evolucionado el arte. La mayoría de los pintores actuales tiene influencia de muchos pintores del pasado que han llegado a representar cosas de una forma hermosa, pero cada uno puede darle un toque diferente, un toque personal, y esto se basa en la creatividad, en generar una propia visión sobre muchas referencias. Pero en la actualidad lastimosamente no vemos eso. Queremos copiar tal cual al puño y letra todo lo que se ha hecho en el pasado o que alguien más ha realizado, y aquí se pierde completamente la originalidad.
Y lo peor es que los conocedores de alguna forma llegamos a observar esto y nos damos cuenta, y es algo, una lástima, porque nosotros mismos nos limitamos a generar nuevos tipos de expresión artística, nuevos conceptos artísticos en todo esto. Y los únicos que se limitan somos nosotros por no tratar de innovar y mejorar en esto. Ha habido un estancamiento dentro del concepto artístico en la actualidad bastante grande. Nos hemos frenado a conceptos del pasado que son supuestamente estándares ya establecidos, pero tomando en cuenta esto, ya en el pasado se han establecido estándares que eran para la época, y en la actualidad no buscamos llegar más allá, no buscamos superarnos. Conocemos el hiperrealismo, por ejemplo, que es una tendencia actual bastante grande, pero que si bien tiene gran mérito por todo el trabajo que representa, pero actualmente tenemos la fotografía que pueden sobrepasar los 40 megapíxeles, que llegan a tener a captar cada textura del cuerpo de la misma forma que ese arte. Y yo creo que ir más allá, algo que la tecnología no puede hacer y que nosotros como seres humanos sí podríamos generar, eso sería digno de un artista. Hiperrealismo, me has dado en el clavo respecto a la fotografía, porque sí, todas las fotos que vi ayer, hiperrealismo. Nunca hubo, bueno, yo personalmente siempre me ha gustado un poco más el surrealismo como tal, pero bueno, vamos a la música. Y aquí va mi problema más grande. El día de ayer salí esperando buenos conciertos y claro que me los dieron, pero el detalle fue cover tras cover tras cover tras cover y todos en inglés. Wow. Ya, sabemos que en Bolivia y en parte de Perú se está lanzando como una especie de gesta cultural en el cual varias bandas empiezan a cantar en aymara o van temas referidos a estos temas, a la cultura originaria, pero varias bandas se están estancando de forma muy fuerte, de tal manera que están volviéndose en covers de sí mismas. Y vemos también otro problema en esto, que al menos yo lo he notado de manera personal, que sería la poca valoración que tenemos a nuestro propio idioma. Bien dicho. Entonces, nosotros somos conscientes que el lenguaje que es más utilizado alrededor del mundo es el inglés. Somos conscientes, formamos parte de todo esto. Pero aún así, yo quisiera motivar a las personas que se expresen en español, porque es uno de los idiomas que están más completos, porque tenemos múltiples formas de expresar una misma cosa de acuerdo al tono, a la intención, al contexto. Entonces es un idioma bastante amplio, es un idioma bastante completo. No por nada el doblaje y la literatura latinoamericana es uno de los más apreciados por el mundo. Entonces la forma de expresar los sentimientos, las palabras, es única en el español. Yo sé que hay muchas personas que buscamos, entre comillas, buscar calidad o buscar estándares internacionales y volcamos al inglés. Es lo más genérico que existe. Y por lo mismo que es genérico, tiene poca originalidad. Entonces, yo motivo a las personas, a los creadores, a los artistas, a los poetas, a los escritores, que se vuelquen al español. El español tiene una connotación hermosa. Es un idioma bastante amplio que, hablándolo como lengua materna, no lo valoramos, la verdad, y es una pena completa. Entiendo que gran parte de la industria musical se genere en idioma inglés, y ya está bien, no es malo, pero quedarnos con ese estigma social, cultural que tenemos con el inglés es muy fuerte. Vemos que, y queremos compararnos con estándares ingleses todo el tiempo. Como mencionaba aquí el Loco Alf, vemos que muchas bandas hacen covers y tributos a bandas americanas o inglesas o europeas, que interpretan sus canciones en inglés y no en su lengua original. Muchas, en serio, muchas. Pero yo creo que hay que volver la mirada a nosotros mismos, ver que hay gran talento en América Latina. Hay mucho futuro, hay mucho por qué desarrollar y explotar, y por qué estancarnos en este tipo de cosas. Yo creo que también es un momento de que, si bien se está revalorizando lo que es originario, cultural, es bueno, pero al mismo tiempo llega un punto en que lo que técnicamente era originario, cultural, muy nuestro, lo tergiversamos nosotros mismos por tratar de darle el toque novedoso. Y muchas veces no es necesario.
si bien lo podemos adaptar a cierto tipo de situaciones, pero llegan a un punto que abusan de esto. Claro, igual existe el estancamiento en el criollismo, como se llama. Yo no lo llamo así, lo llamo originalismo o algo por el estilo. Pero igual existe ese estancamiento. Y para finalizar, literatura. Y tengo 2 puntos muy graves. Y es un jalón de orejas para todos los que hicieron la noche de museos ayer, porque no fue lo mismo que el año pasado. Primeramente vamos con libros en sí mismos. Ya, estoy feliz de ver que autores nacionales están lanzando sus grandes epopeyas en completo, en estándar de calidad, con una portada reluciente. Incluso que el autor esté ahí y me lo firme, ya, eso te lo acepto. Pero por favor, que esté a precios razonables. Porque el día de ayer estaban cobrando 150 un libro que no pasaba seguro de las 200 páginas. Ya, estaba con la firma del autor, pero a 150 yo no lo veo. O sea, esto más que acercar a las personas a conocer estos diferentes géneros y también la oportunidad de conocer autores bolivianos, los está alejando pero de manera abismal. Y también hay este punto, no sé, hay un paradigma social, cultural, donde de alguna forma los artistas, si bien quieren ser reconocidos y quieren hacer valer su arte, que es muy importante y tiene que ser valorado, llega un punto en el que si vas a pagar lo que 20 personas hubieran pagado solamente por esto. Entonces es un tema, no sé, hay una sobreexplotación en el precio específicamente. Sabemos que te ha costado hacer tu trabajo, te has esforzado incluso muchas personas durante años para llegar a este punto. Pero tienes que también conocer que el concepto dentro de la economía y dentro de la oferta y la demanda para que generar ingresos a través del arte que estás queriendo representar tiene que ser coherente al contexto en el que te desenvuelves. Te ha costado, puede ser una obra magnífica, puedes merecer todos los premios, pero tomando en cuenta, mira, en la industria literaria existen ediciones de bolsillo, existen ediciones de tapa dura, existen múltiples formas de presentar un producto, el mismo producto, para que las personas lo aprecien de diferente forma. Entonces yo creo que muchas personas, con los costos mismos que llegan a poner dentro de sus obras, se cierran puertas y no es coherente. Entendemos que actualmente nosotros somos parte de este movimiento, que la digitalización y los medios que nos han ofrecido internet nos permiten generar contenido, nos permiten generar valor y expresarnos de forma muchas veces gratuitas. Entonces, de esa misma forma, existe otra corriente actual que valora y aprecia la cultura sin necesidad de sobreexplotarla, de una forma más pura, de una forma más limpia, en la cual las personas realmente llegan a valorar tu arte y te llegan a sobrecompensar muchas veces por lo que estás realizando, porque realmente aprecian lo que has hecho y no necesitas tú ponerle un sobrecoste a todo esto. Y bueno, y si tú quieres todavía ponerle un precio alto a tus obras, puedes hacerlo de manera digital. Bueno, recordemos que hay páginas dedicadas a estos temas que cuidan tus derechos de autor, pero con su vida, y te pueden promocionar internacionalmente y personas alrededor del mundo pueden pagar lo que tú estás pidiendo. Y también es un tema, yo creo que cultural hasta cierto punto, dentro de Bolivia en general. Hemos visto que durante mucho tiempo lo que serían los espacios culturales, el arte, no ha sido muy bien aceptado por la clase media sobre todo. La clase media alta y la clase alta son las personas que sí, de alguna forma tienen una interrelación con esto, pero la clase media no tiene dentro de sus costumbres, tradiciones y valores el arte como parte de su vida diaria. Lastimosamente hemos vivido situaciones de crisis económica, laborales, sociales que nos han limitado en este aspecto, que muchas personas se han abocado directamente en su trabajo, en las labores que tenían que realizar constantemente, y han despreciado por completo el arte. Somos de los países que tiene pocos espacios culturales, artísticos como tal,
porque no son valorados lastimosamente. Entonces las personas se cierran ante este tipo de aspectos, y gracias, lo volvemos a reconocer, a la noche de museos muchas personas han abierto los ojos a que este arte existe. Muchas personas se expresan a través de él, pero al mismo tiempo era necesario darle esta crítica. Y si bien todo este paradigma está cambiando, hay que tomar en cuenta que la cultura es muy importante para cualquier sociedad. Siempre es importante porque esto fortalece los pilares fundamentales de la seguridad y la pertenencia. Bueno, y para finalizar, perdón que lo diga, pero el día de ayer estuvimos con los chicos de La Venganza del Troll, que es un canal parecido a esto. Bueno, ellos nos llevaron a conocer una parte que realizaba respecto a cómics. Ya, me encantan los cómics y yo considero que es parte igual del género literario como tal, pero la calidad de cómics que me están ofreciendo y las que estaban presentando esos días era demasiado cuestionable. O sea, Deadpool mata al universo Marvel, unas 3000 copias de Civil War, que aunque es bueno, no es de lo mejor. Yo les pediría, por favor, aunque sea un Persepolis, un Sandman, Zat o Watchmen por lo menos. Yo creo que la cultura en lo que respecta a cómics en general. A cómics, no, más allá en el consumo de arte en general, es muy básica. Es muy básica, nos dejamos deslumbrar con cosas que de alguna forma son pequeñas, y eso también estanca a los mismos artistas, porque si quieres presentar algo un poquito más complejo y más profundo, las personas no lo van a apreciar. Si presentas algo simple y completamente fácil de masticar, entre comillas, las personas sí lo van a apreciar, y eso nos genera un estancamiento artístico. Pero es porque la cultura no se ha desarrollado lo suficiente como para apreciar a los artistas. Y ese es un punto bastante válido y una crítica muy fuerte y muy dura a la sociedad que estamos viviendo. Yo creo que estos movimientos y espacios culturales son necesarios, pero no solamente un día, sino durante todo el año, bien establecidos en diferentes lugares. Y yo aplaudo a lo que son estos espacios artísticos, estas galerías de arte que durante todo el año gestionan y promocionan a diferentes artistas, su visión, su mundo interior, que lo transmiten de una forma tan hermosa, tan llamativa, tan bonita, y que lo han hecho durante todo el año, y que yo creo que ayer han tenido un poquito una probadita pequeña de todo lo que se puede ver. Entonces motivo a todos los que nos están escuchando, seas del país que sea, ve a una exposición de arte, ve a una exposición, ve a un espacio cultural. Aprecia el teatro, la danza, la música, las expresiones poéticas, artísticas, la literatura. Existe un mundo entero allá afuera de personas que se están expresando, que te quieren contar algo, que te quieren transmitir algo, y muchas veces nos cerramos en 4 paredes y pensamos que el mundo es súper pequeño. Bueno, gracias una vez más al Gobierno de La Paz por mostrarnos una gran oportunidad de conocer lo importante que tiene nuestra hermosa ciudad, por qué es la Ciudad Maravilla. Y bueno, con esto finalizamos el día de hoy en Error de Conexión. Yo soy el Loco Alf y me encuentro junto a Menia. Y no te olvides que nos puedes escuchar a través de Spotify, Radio Public, Google Podcast y YouTube. Estaremos esperando tus comentarios, opiniones, quejas, críticas en nuestro buzón de mensajes en privado, si no lo quieres expresar públicamente. También en la caja de comentarios que tenemos en lo que sería Facebook, Instagram, Twitter y también YouTube. Así que no tienes opciones para no quejarte, así que tenemos todas las ventanas abiertas para ti. Te deseamos lo mejor, nos vemos la próxima semana.